Bienvenidos a nuestro podcast Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. Hoy tenemos para presentarle a Martín Bunge, nuestro invitado especializado en procesos de facilitación a nivel individual y grupal, desarrollo organizacional y sustentabilidad. Esperamos que pueda llevarte conocimiento y experiencias de cómo se conecta en la sustentabilidad, la facilitación, las personas y las organizaciones. Te dejamos con la entrevista completa. Que la disfrutes. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Gracias Hola, por estar acá con nosotros. hola Laura, gracias por la invitación. A vos, la verdad es un placer y es un tema bastante interesante el que vamos a conversar hoy. No es del todo bien conocido o se puede malinterpretar al día de hoy, así que gracias de verdad por tu tiempo, por hacer esto. Y bueno, si te parece, yo creo que te vas a presentar vos mejor que yo, digamos. Yo te puedo hacer una breve introducción, pero me parece que vos sos el más capacitado para presentarte a ti mismo. Bueno, cuento entonces un Dale, poquito por quién favor. soy. Sí. Eh, o qué estoy haciendo ahora, quizás que eso ayuda un poco más. Hoy le dedico gran parte de mi tiempo a diseñar y acompañar y facilitar procesos de aprendizaje para personas, grupos y organizaciones. Y tal vez esto viene de un recorrido de haber pasado por diferentes instancias, que quizás vamos a ir profundizando después, pero que tienen como el objetivo, y ahí es donde a mí me gusta pensar en mi granito de arena, que estos procesos de aprendizaje ayuden a despertar eh, algunas fibras que nos pongan en dirección a tomar decisiones y actuar con un poquito más de conciencia y teniendo en cuenta una complejidad un poco mayor que integre la vida en la Tierra. Entonces, un poco mis procesos buscan mover un poco las estanterías, al mismo tiempo que cuidamos lo que tenemos, pensar un poco en el legado, en el futuro y nuestra responsabilidad. Soy parte de dos organizaciones, principalmente dos organizaciones. Soy socio de Emprendi, es una consultora que tiene ya varios años trabajando en el área de la sustentabilidad, donde me desempeño principalmente facilitando los procesos que tienen que ver con el liderazgo, y también nos dedicamos ahí en la comunicación y a la estrategia para la sustentabilidad y la regeneración. Y también formo parte de Experiencia Raíz, que es un colectivo que está más enfocado en el desarrollo de experiencias de aprendizaje para personas, o sea, está más enfocado en el B2C, digamos, nos enfocamos en personas, y ahí el, el foco tiene mucho que ver con crear esos espacios, con abrir lugares, con diseñar experiencias, con integrar el arte, con traer al humano, digamos, al centro de la conversación. Soy muy nerd, me encanta estudiar, me gusta mucho descubrir libros nuevos, me encanta, tengo colegas con quienes nos juntamos específicamente a compartirnos qué leemos y intercambiar ideas y cosas que escribimos también, que es otra de las cosas que me gustan. Así que por ahí voy, eso es lo que estoy haciendo hoy. Tengo ahí una formación en administración de empresas inicialmente, y después hice alguna maestría en ciencias sociales que me dio ahí como una base más académica, dura, digamos, de entender textos teóricos sobre el comportamiento de las organizaciones y todo eso. Y también hice una maestría en filosofía de la innovación social, que me trajo todo un costado mucho más blando, mucho más, Ujú. no blando menos empírico, sino blando en el sentido de más delicado para entender los fenómenos sociales y sobre todo cómo entrenar una mirada mucho más fenomenológica para entender la vida dentro de las organizaciones. Así que ahí tengo Bien. como un combo mucho de todo, Sí. un mezcladito. Sí, 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 tal cual. Bastante interesante, digamos. Esto te lo cuento como experiencia personal, digamos, off the record, así. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria tenía, por la orientación de la escuela, tenía la materia de filosofía y tenía la materia de antropología.
Y yo me acuerdo, creo que eran las primeras horas y la última hora del día, y decía, ¿para qué tengo esto? ¿Para qué tengo esto? ¿Para qué tengo esto? ¿Para qué? Así me preguntaban. El primer año de la universidad, también me elegí una carrera humanística. Mi título de grado es la licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, y ¿qué tengo? Filosofía y antropología en el primer cuatrimestre, así. Ujú, Y de ahí en más me enamoré de antropología. Filosofía me ujú, encanta, pero me ujú, enamoré de antropología, y es entender otra visión de cómo la sociedad funciona, el comportamiento, ujú, digamos, general, y desde ese punto de vista, cómo impacta eso dentro de las organizaciones, dentro de un ujú, negocio. Mi punto es, ahí es cuando me inmerso en la parte de cultura de una ujú, empresa, y que tenés que, digamos, considerar no solamente la cultura propia que se crea o la subcultura, sino la cultura que trae cada uno y la cultura de cada país. Pero bueno, ese ya es otro tema, digamos, a hablar, pero no me quería ir del punto, digamos. Pero sí entiendo, digamos, esto que compartís, digamos, de las distintas aristas a lo que haces hoy. Así que te ujú. agradezco, y como te decía, off the record esto. Si te parece, digamos, vamos a ver al tema que nos trata hoy. Y como te había dicho, el gato va a aparecer, digamos. Bueno, a ver, primero es, el primer tópico es entender cómo definen ustedes, digamos, o desde tu punto de vista, la sustentabilidad y cómo la vinculan con los procesos de facilitación en las empresas. Ujú. Y ahí después te voy a hacer otra pregunta más detallada, pero vamos con esa para no bombardearte de una. Dale, voy. Sí, sí, dale, por favor. Em, Es interesante pensar o intentar definir la palabra sustentabilidad. Hay una definición de 1980 y algo, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, la primera definición del- de sustentabilidad o desarrollo sostenible, y que tenía que ver con asegurarle a las futuras generaciones las mismas condiciones o mejores condiciones que las que tenemos hoy para poder llevar adelante una vida plena, ¿no? Había como una idea, no me acuerdo, no es textual lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con eso, ¿no? Y Ujú. a mí me gusta pensar, o me gusta desafiar un poco la pregunta sobre qué entendemos por sustentabilidad, porque pareciera ser una cosa, ¿no? Pareciera ser como algo estático. Y yo creo que si uno mira hacia atrás en el tiempo, lo que nosotros entendemos por sustentable evolucionó muy rápido en muy poco tiempo. Hace unos 10, 15 años atrás, y esto por nuestra práctica profesional en el ámbito, se hablaba mucho de la responsabilidad social empresaria, Ujú. se hablaba mucho de la inversión social. Tenía una mirada, te estoy hablando ahora desde el mundo corporativo, una mirada muy puesta en atender cierta necesidad que no necesariamente estaba atada a la actividad principal, ¿no? Eh, y por otro lado, el Estado intentando, de alguna manera, resolver las problemáticas sociales y ambientales, porque bueno, tiene que ver con la vida del Estado, digamos, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo y las empresas, por un lado, se vieron eh, cuestionadas por ciertas actividades, por ciertos comportamientos, y por otro lado, al ser más reguladas, muchas de esas externalidades, o sea, esos impactos que generan el ámbito privado, generan ciertas actividades que después eh, las, las pagamos todos juntos, digamos, la contaminación del aire, o la contaminación de los suelos, o la contaminación del agua, o la inequidad, son elementos que pueden surgir a partir de la actividad humana y que tienen un impacto que compartimos entre todos. Entonces, a medida que las empresas fueron involucrándose más en esos temas, las inversiones sociales, los proyectos de responsabilidad social empresaria empezaron a estar mucho más cerca. En vez de invertir en la escuelita, en una escuelita a 5.000 kilómetros de donde nosotros estamos operando, empezamos a invertir cerca de nuestro barrio, al comedor del barrio, a la comuna, a ayudar en una obra para no sé qué. Digo, se empezó a acercar incluso físicamente a la actividad de las organizaciones.
Y algo que creo que fue un salto fue cuando, cuando dentro de las empresas empezaron a entender que es necesario cambiar ciertas cosas. O sea, no solamente responder ante los impactos, sino a querer cambiar las cosas. Y ahí creo que empieza a aparecer un poco la idea de sostenibilidad o sustentabilidad, que para mí tiene que ver con empatar lo que el debe y el haber, empatar lo que genero con lo que con el daño negativo con el daño positivo, digamos, o con el impacto positivo, digamos. Entonces, hay algo en la sustentabilidad que creo, y esto de conocer muchos líderes de diferentes empresas, hay algo en el pensamiento de decir, bueno, con tal de yo reponer algo de lo que hice, está resuelto la cuestión. Y la pregunta de fondo es por qué seguimos sosteniendo actividades que sabemos que tienen un impacto negativo. Porque esa es la pregunta para mí que define si estamos hablando de sustentabilidad o no. Si nos estamos cuestionando si esta actividad que sabemos que contamina, que impacta negativamente, que tiene un efecto negativo sobre la comunidad o sobre lo que sea, ¿por qué la seguimos sosteniendo? Y ahí es donde para mí se abre la oportunidad de realmente decir, bueno, yo creo que empezamos a hablar de sustentabilidad cuando esa conversación llega a la mesa donde se debate el modelo de negocio de una empresa. No solamente sus prácticas, si tienen un buen tratamiento de fluentes, si hace una buena política de contratación, si tienen buenas escalas salariales, si no hay una brecha salarial demasiado grande. Son todos elementos que nos hablan de cómo gestiona ciertas cosas. Ahora, que tengamos una conversación genuina en la mesa chica del negocio sobre cuán bien le está haciendo este negocio al mundo, ahí es donde entramos a hablar de sustentabilidad. Entonces, no sé si la puedo definir, pero yo sí te puedo decir que hay ciertos contextos en donde claramente estamos hablando de sustentabilidad y ciertos contextos donde claramente está hablando de greenwashing o de intentar pintar de verde, pero que no sea realmente así. Me extiendo un poquito, pero solamente para traer la idea de que es un concepto que se mueve, es una idea que se mueve. Lo que era sustentable hace 10 años, hoy ya es inadmisible. Lo que era sostenible hace 3 años, hoy se da por hecho que lo haces. Eh, y por eso también aparecen nuevas corrientes o nuevas ideas sobre las cuales se está trabajando, como la regeneración, que de alguna manera expande un poco la idea de la sustentabilidad hacia el terreno en donde hablamos de que tenemos que crear modelos de negocio y patrones de comportamiento que regeneren los ecosistemas que han sido dañados. En vez de tener modelos degenerativos, tener modelos que sean regenerativos y que ayuden a expandir las brechas nuevamente de ciertos ecosistemas que han sido degradados, de grandes ciclos que están, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, que están siendo amenazados por la actividad humana, en donde realmente estamos debatiendo si nuestro negocio contribuye o no a un mundo que creemos necesario en este momento. Bien, está interesante la pregunta que haces, ¿desde dónde? O sea, ¿cuál es la pregunta que realmente importa para hablar de sustentabilidad? Y esa pregunta me dispara a mí otra cosa, otra pregunta en realidad, pero creo que capaz que más adelante hablamos de eso, es el tipo de empresas, digamos, también. Entonces, la voy a dejar para ese momento, digamos. Dale. Y la otra pregunta es cómo se vincula, esto cuando se pone sobre la mesa chica, sobre la mesa grande, digamos, la sustentabilidad con los procesos de aprendizaje. Ahí vos decías, digamos, en un momento, digamos, que la cantidad de líderes que has trabajado con, es que en un momento hacen ese clic o se le ayuda a hacer ese clic de esto que estoy haciendo está impactando de manera positiva o de manera negativa. Entonces, ¿cómo vinculas eso, esa parte, con los procesos de aprendizaje, con los procesos de facilitación, digamos, a nivel liderazgo? Y después te lo desgloso para nivel Sí. equipo e individual, que creo que lo más importante en este caso es liderazgo e individual.
Hay algo que esto quizás voy a ser un poquito autorreferencial porque tiene que ver con mi práctica, ¿no? Pero Sí, he tenido experiencias en el mundo corporativo, estamos hablando de empresas acá, y en el mundo corporativo he tenido casos o situaciones en donde he adoptado más como un rol de consejero, ¿no? De decir, bueno, fíjate que tu empresa en esta industria genera estos impactos y estos impactos, hoy no estás haciendo nada, entonces estaría bueno pensar una política o en un proyecto que ayude a mitigar estos impactos o cambiar el modelo de negocio, porque si no, va. Viste, como intentando decirle, ¿no ves que no está siendo sustentable? O sea, como una cosa medio del maestro Ciruela, ¿no? Salí eyectado, salí eyectado, porque es muy fácil decir lo que está mal o lo que para uno está mal. Ahora una empresa que tiene 50 años, que segunda generación, que tiene, estamos hablando en la Argentina también, no sé si los ujú, oyentes son de otros países también, pero en Argentina tenemos un mundo de empresas pyme, familiares, que es uno de los principales aportantes al PBI en Argentina, digamos, estamos hablando, y de creación de puestos de trabajo, con lo cual no es menor pensar en empresas en donde hay una familia muy cercana o dueños muy cercanos a la operación, en donde las decisiones que se toman con mucha carga emocional. Entonces, venir a hablar de que nosotros estamos haciendo algo que está mal o que puede estar haciendo un daño, es algo muy sensible de llevar adelante. ujú. Entonces, ¿cómo creamos las condiciones para un ambiente de aprendizaje en donde esa conversación se pueda dar? Porque el hecho de que yo tenga indicadores de que ese impacto se está dando, no quiere decir de que la otra persona lo apropie y diga, ah, es verdad, vamos a hacer algo diferente. O sea, hay un proceso que se tiene que dar en la persona y en ese equipo de trabajo para decir, estamos listos para dar un paso en esta dirección y pensar en hacer algo con eso. Y para mí tiene algo muy previo, que tiene que ver, una condición previa que tiene que estar, que tiene que ser, que para mí tiene que ver con la apertura que tiene ese grupo y esas personas a ver la realidad tal cual es. Entonces, eh, la facilitación, vos lo nombrabas, ese arte de crear una conversación en donde se pueda profundizar sobre ciertos temas, que tenga un diseño, que tenga un acompañamiento para que la conversación misma vaya llevando a ese grupo a un compromiso mayor por lo que se está conversando. Para mí, eso es lo que yo creo que habilita, digamos. Ahora, no siempre se da. Te voy a contar un caso breve, no puedo dar nombres, no voy a dar muchos detalles, pero No, te voy a no, contar está un bien. caso breve que me parece que ilustra. Estábamos trabajando con una empresa que nos contrató para hablar un poco sobre el propósito de la empresa, sobre el impacto de la empresa, sobre los negocios actuales, los negocios futuros. Es una empresa de tercera o cuarta generación, no me acuerdo, y habíamos convocado como la familia, ¿no? Todo, la familia empleada, no solamente los que trabajaban dentro y los que trabajaban fuera. Y en toda esa conversación hablamos de un montón de cosas, de dónde sentían las injusticias del mundo, dónde veían, nada, un trabajo de sensibilización, ¿no? Y en un momento una persona que no era parte de la familia o no es parte de la familia hizo un comentario como diciendo, toda esta conversación está muy buena, pero nosotros tenemos un producto que no le hace bien a las personas. Entonces veo mucha incoherencia entre lo que nosotros decimos que queremos hacer y este producto que nosotros vendemos y que nos va bien, es rentable. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Y se generó un silencio, obviamente, ¿no? Ujú. Esos momentos en donde no corre una mosca y yo como tenía tenía la responsabilidad de cuidar esa conversación, muchos me miraban a mí como diciendo, bueno, ¿qué haces con esto? A ver, ¿qué vas a responder? Sí. Y yo me quedé en silencio y sostuve ese silencio. Muy incómodo, a muchas personas les incomoda mucho el silencio, pero de ese silencio emergió una aprobación por parte de la familia que estaba en el liderazgo, digamos, diciendo, acá estamos para cuestionar estas cosas. Entonces, la conversación tomó otro nivel, porque nos permitimos cuestionar cosas que hacemos cuando las ponemos a la luz de nuestros valores. Y eso es algo muy profundo para cualquier proceso de cambio organizacional, para cualquier proceso de visionar, cuando en la misma conversación nosotros integramos la dimensión de nuestros valores familiares o valores eh, morales al centro de la conversación, las decisiones son obvias. Son obvias.
porque claramente no queremos un producto que dañe a las personas. La decisión de desinversión de esa familia o de esa empresa fue inmediata. No hubo que hacer ningún plan. Fue, a partir de mañana se hace un recall de todo ese producto, se destruye. Listo, se terminó. La desinversión de eso tuvo un costo alto. Y si yo hubiese entrado, y eso fue algo que yo pregunté después a la familia, si yo hubiese entrado con la idea de, pero ustedes acá tienen un producto, hubiese entrado con la misma postura que lo que canté Claro. anteriormente, me hubiesen dicho, está perfecto, dame una facturación de X millones de pesos, que es la que nosotros generamos con esto, yo lo doy de baja, no tengo ningún problema. Si voy por el lado del negocio, o si voy por el lado del impacto, no funciona. Esto funciona cuando las personas se involucran, cuando siento que hay algo de lo que estoy viendo que me toca en lo personal, que toca mis valores, que toca mi futuro deseado, toca el mundo que yo quiero ver. Y ahí es donde empezamos a hablar de verdad de sustentabilidad y donde la facilitación cumple un rol muy importante, porque se pueden crear espacios, se pueden promover las conversaciones, pero no siempre se dan. Depende de las personas que participan, depende de cuán abiertos están a tener una conversación genuina y valiente sobre el impacto, sobre sus decisiones, sobre su rol. Y donde yo creo que en la medida de que, ahora sigo hablando de empresas, cuando en ese nivel podemos generar ese tipo de conversaciones, después es mucho más fácil trabajar con otros niveles. Cuando hablamos de empresas privadas que no son de capital abierto, o sea, donde podemos conocer a todos sus accionistas y los podemos tener a todos en una misma sala y hablar de estos temas, la capacidad de impactar sobre las decisiones del negocio se vuelven atractivas en el corto plazo porque es posible tomar decisiones rápidas y efectivas y duraderas en el tiempo porque se genera una sensación de participación y como de pertenencia que le da cierta sensación también de legado. Creo que ahí hay una clave del trabajo para hablar de sustentabilidad en las empresas, de cómo generamos en esos ambientes las conversaciones necesarias para hablar de los temas. Ujú. Bien. Ahí, entonces, a ver, porque lo que... voy a hacer primero una pregunta, digamos, y después voy a ir a la otra, digamos, que me interesa, que está vinculada con esto, bien directo con lo que estás diciendo. O sea, mencionas mucho el tema de los valores, digamos, también, los valores de cada uno y este legado de qué es lo que ve, digamos, la persona. Y acá es indistinto, la pregunta es indistinto si es en el ámbito corporativo o en el ámbito público o el tercer sector, digamos, que sería. ¿Cómo es, digamos, cómo hacen la conexión entre el foco esté en la persona, digamos, que la persona está en el centro de todo, con el resto, es decir, con este proceso de aprendizaje, con este proceso de facilitación y con la sustentabilidad, con esas tres aristas? ¿Cómo logran llegar a eso, digamos? Sosteniéndolo siempre como centro de todo. Ahí yo quizás me tengo que empezar a poner un poquito más técnico, más metodológico, y tiene que ver con la forma como yo trabajo, o el abordaje desde donde yo estoy trabajando más activamente hoy, que tiene que ver con la práctica social, o sea, la facilitación desde la práctica social reflexiva y lo que de lo que llamamos el activismo delicado, digamos, y que tiene que ver con poner al frente la observación. Y ahí voy a detenerme un segundito porque necesito explicarlo para que no quede en un lugar simplemente porque malentendemos la observación, o creo que malentendemos la observación, solamente como ese acto de vi cosas y ya está. Digo, hay algo, sí, vi un panel, o sea, vi un balance scorecard, vi un tablero de comando y ya está, con eso yo ya observé. La observación es algo donde participamos profundamente, o sea, nuestra mirada, nuestra manera de ver las cosas, y eso para quienes trabajamos en el ámbito de las organizaciones es muy relevante, o sea, una misma situación
vista, una misma situación en la misma empresa, vista por un equipo de gerentes, por ejemplo, o en cualquier tipo de organizaciones, vista por un grupo de personas, y le doy el micrófono a cada una de las personas, van a relatar una historia diferente, porque cada persona es diferente, porque cada persona lo ve desde su rol, desde su historia, desde sus dolores y desde sus emociones, muy diferente. Entonces, cuando yo hablo de observación y de poner al frente la observación es, ¿cómo podemos entrenar una forma de observar juntos una situación, que es la que nos aqueja? Puede ser la sustentabilidad, puede ser el impacto en la estrategia de la organización, el presupuesto, lo que sea, un conflicto? ¿Cómo podemos poner esa situación, ese fenómeno, a la luz de nuestra observación colectiva, teniendo en cuenta la cualidad de la observación de cada persona que forma parte y al mismo tiempo prestar atención a nuestra forma de observación? O sea, tener en cuenta la parte y el todo simultáneamente. ¿Cómo podemos integrar una mirada particular y al mismo tiempo prestar atención a cuál es nuestra mirada como grupo sobre esta situación? Que podemos tener diferencias, vamos a tener diferencias. Necesitamos las diferencias para poder entender realmente qué es lo que estamos queriendo resolver. Entonces, cuando hablamos de lo individual o lo particular, estamos hablando de la naturaleza de cada uno de nosotros, de nuestra propia individualidad y cómo vemos las cosas. Y ahí hay un trabajo muy profundo sobre cada uno y sobre cada una, de entender cómo es que vemos las cosas, que tiene mucha relación con quiénes somos, con nuestra historia, con nuestra espiritualidad, con nuestra forma de ver el mundo. Entonces, cuando decimos que ponemos al humano en el centro, o cuando decimos que está el ser humano en el centro, es que, y esta es desde esto que hablaba, desde nuestro abordaje, el hacer esto nos ayuda a entender quiénes somos nosotros. A medida que vamos trabajando de esta manera, al mismo tiempo que observamos una situación, estamos descubriendo aspectos de nuestra persona, en lo individual y en lo colectivo, porque lo hablamos, lo compartimos, nos llama la atención cómo los demás ven las cosas, nos genera entusiasmo conocer cómo el otro ve las cosas. No tiene que ver con una forma de observar que lo único que hace es contraponer ideas y dejarlas estáticas ahí. Buscamos ponerlas en movimiento, de ver dónde se tocan, dónde se repelen, cómo podemos generar espacios para que todo eso empiece a ser algo coherente, que todo el grupo que está participando lo pueda agarrar. Como esta familia que se dio cuenta de que esto que estaba pasando no estaba alineado con sus valores. Y estoy seguro que dentro de ese grupo, alguno debe haber dicho, bueno, sí, ponele que haga daño, pero lo venimos vendiendo hace 10 años, nadie se va... Y otro que se horrorizó y dijo, esto se tiene que frenar hoy. No, y está bien, lo necesitamos. Y creo que tiene que ver con la diversidad, y tiene que ver con la inclusión, y tiene que ver con desarrollar espacios humanos que realmente promueven la biodiversidad a partir de nuestras formas diferentes de ver. Y la sustentabilidad, y ahí me corro un poco hacia la regeneración, creo que la regeneración o la mirada regenerativa es la que habilita que este tipo de espacios se construyan, en donde podamos vernos participantes, donde podamos vernos en relación con los lugares donde actuamos, donde podamos vernos responsables y respondientes de esos impactos que generamos. No para empatar, como quizás se entendía la sustentabilidad, sino como realmente asumir nuestro rol como especie. Digo, tenemos una responsabilidad, no venimos a hacer uso de lo que hay para irnos a Marte, como están proponiendo. No, estamos para crear vida en la Tierra, somos parte de este ecosistema. Entonces, quedémonos y hagamos el trabajo que hay que hacer. Bien, entonces No sé si te agrego una pregunta más ahí y después vamos a la otra parte, digamos, que cambiamos un poco la mirada. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacen lo que hacen? Vamos a desglosar el por qué, el cómo y el qué finalmente. Pero lo más importante es el por qué. Te puedo responder sobre mí, porque vos me preguntás ¿Sí? por qué hacen, y a mí me genera como disrupción entre emprendida, experiencia raíz, cosas que hago también, como
quizás respondo sobre mí, ¿te parece Sí, bien? sí, por favor. Apunta eso, digamos. Dale. Entonces, ¿podemos repetir? ¿Por qué haces lo que haces, digamos? ¿Qué es lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo hoy, digamos? Es como complementar la pregunta, la parte inicial de, bueno, ¿a dónde estás hoy y cómo llegaste ahí? Bueno, es el porqué de eso, sería. Está bueno. Em, Yo creo que estoy entusiasmado con lo que hago y cada día quiero hacer más lo que hago porque creo que al mundo le hace falta. Creo que es mi granito de arena. El mundo de las organizaciones, el mundo de los espacios de trabajo, de codiseño y de colaboración, eh, necesitan, eh, desde mi óptica, necesitan cierta rehumanización, cierto reencuentro con algunas cosas que son eh, básicas y humanas y que no van a poder ser reemplazadas por la tecnología. Y en estos últimos años, hemos aprendido muchas cosas muy valiosas con la tecnología. Esto que estamos haciendo es posible gracias a que existen esas tecnologías. Ahora, yo creo que hay ciertas facultades y ciertas capacidades que el ser humano, a medida que está pasando el tiempo y a medida de que se va poniendo más cómodo y se están resolviendo muchas más cosas eh, gracias a la tecnología, se están atrofiando. Nuestra capacidad de sostener una conversación realmente compleja y nutritiva a la vez, que va en vías de querer atender algo realmente trascendente, eso es algo que lo tenemos que sostener, porque creo, y esta es mi visión estamos queriendo resolver las cosas cada vez más rápido, estamos necesitando soluciones cada vez más rápidas. Y hay ciertas cosas que no van a ser resueltas de manera rápida. El cambio en una organización, el resolver un tema profundo de identidad de un equipo, de una comunidad, no se resuelve rápido, no se va a resolver rápido. Eh, y para eso hace falta conversaciones valientes y hacen falta espacios y hace falta que las personas quieran meterse de cabeza en eso. Y mi percepción es que eso está siendo cada vez más necesario y de hecho hay pedidos de cada vez más, necesito frenar, quiero tener una perspectiva. Eh, ¿Me ayudas a poder entender mejor con mi equipo qué está pasando acá? Eh, Necesito poner un norte para poder entender hacia dónde vamos. Todas esas preguntas, la inteligencia artificial, los algoritmos no lo van a poder resolver por nosotros. Son preguntas del ser humano. Entonces, en cuanto seamos sostenes de las conversaciones humanas dentro del ámbito organizacional, creo que vamos a estar haciendo un trabajo de sostenerlo, si no, se digitaliza y se pierde. Y ese trabajo lo quiero hacer. Quiero ser parte de sostener la humanidad dentro de las organizaciones. Bien, responde bastante bien la pregunta. Perdón si me voy un Digamos, poco por las ramas, pero no, me abrís ahí como un... sí, está bien, digamos, es más amplio, digamos, sí, entiendo, pero gracias, digamos, por esa respuesta. Ahí mi otra pregunta se vincula con todo lo que venís diciendo y contando cómo, qué hace, digamos, que la sustentabilidad, o si es que pasa, digamos, en el ámbito empresarial, si vamos eh, a, a ese lado, digamos, es cómo impacta o qué es lo que hace único, qué es lo que complementa, digamos, una estrategia de sustentabilidad, que entiendo que también es un proceso de transformación dentro de la organización, a nivel, digamos, empresas privadas, a nivel de empresas públicas y a nivel de ONGs. Y lo, lo complemento ¿Qué después diferencia, con otra. qué diferencia hay No sé si entre qué en la... diferencia.
Sino es cómo impacta, digamos, o vamos a ir, digamos, desde el punto de vista de los casos, digamos, Sí, de tu experiencia. ¿Cómo sí. es ese impacto o cómo se mide el impacto? No cómo se mide, cómo es el impacto que se produce cuando la sustentabilidad forma parte de la estrategia del negocio y se produce ese proceso de Ujú. transformación en un ámbito privado, en un ámbito Sí, público y sí. en una ONG. Así sería la pregunta. Ahí va. Eh, uh. Em, yo creo que lo que sucede en las empresas, cuando una empresa encuentra el camino, la punta del ovillo lo llamo yo, cuando empieza a tirar de la punta del ovillo y dice, se puede hacer negocios y se puede impactar positivamente, se puede. Todas las industrias tienen la posibilidad de tomar decisiones. El tema es que muchas veces, para muchas industrias, eso implica tener una menor rentabilidad, por ejemplo, o implica tener un costo mayor al principio y muchas veces después aparecen eficiencias que permiten eh, sostener esos costos. Pero eh, creo que en las empresas cuando empiezan a tirar ese ovillo y empiezan a ver que es posible, aparece una creatividad interesante porque tiene que ver con no solamente atender las necesidades del negocio, sino tiene que ver con atender al otro y aparece lo vincular y aparece las el afuera y el ser humano es un bicho que él se interesa por los demás por naturaleza. Y en el mundo corporativo, eh, por cómo hemos sido domesticados por cierta lógica de pensamiento en el mundo corporativo, esto estuvo dejado de lado. Entonces, cuando vos volvés a las personas y las personas vuelven a observar eso y vuelven a integrarlo a la estrategia de negocios, aparece una fuerza creativa súper interesante. Y Ujú. aparecen nuevos proyectos, y aparecen nuevas ganas, y aparecen nuevas cosas, y aparece también negocios nuevos. Hay muchos negocios vinculados a la sustentabilidad, cada vez más. Empresas que logran cambiar su modelo de negocio y se vuelven mucho más rentables, mucho más interesantes desde el punto de vista del capital, Ujú. y además impactan positivamente. Entonces, eh, es interesante. ¿Puedo contar un pequeño caso? ¿Otro? Sí, sí, sí. La idea es que cuentes esos también casos de éxitos y de fracasos también. En el mundo de las empresas, cuando se da esto de que tal vez no con una mirada muy puesta en la sustentabilidad, empiezan a aparecer conversaciones que empiezan a modificar esa forma de ver la sustentabilidad, no como algo muy lejano, sino como algo muy posible, cercano a lo que hacemos, cómo lo hacemos. Aparece una energía creativa súper interesante y las personas se entusiasman porque aparece la posibilidad de integrar al otro, a integrar la relación con el otro, sea el otro una comunidad vulnerada, sea el otro el ecosistema en el que actuamos, sea el otro el barrio en donde estamos, o sea, o una cadena de valor, o sea, el integrarle a una mirada de negocio la posibilidad de impactar positivamente es algo que per se genera entusiasmo. Cuando aparte se cumplen todos los factores, ¿no? Cuando sigue siendo un negocio o mejora el negocio, cuando vemos que podemos impactar positivamente y cuando vemos el efecto que tiene internamente. Bueno, hay una historia de un call center que estaba buscando a una persona y le llegan, al dueño del call center le llegan un montón de currículums. Y entonces las lee y una de las personas que daba con el perfil eh, declara tener una discapacidad motriz. Entonces él entrevista a todas las personas y cuando eh, decide a quién contratar, el perfil que mejor daba era el de la persona con discapacidad motriz. Ahora él tuvo, para poder darle acceso a la oficina, tuvo que hacer varias modificaciones. O se dio cuenta una vez que los contrató, básicamente, de que los pasillos, el baño, el box de trabajo, ciertos utensilios necesarios. Digo, a priori al principio tuvo que hacer una inversión para poder contratar a la persona, pero la experiencia y todo daban con el perfil. Cuando lo conoce, cuando ya entran en confianza y pasan los meses, empieza a darse cuenta del efecto que tiene
para la comunidad de todo el call center. Empiezan a conocer un montón más una comunidad que tiene altas barreras al trabajo. Las personas con discapacidades en la Argentina tienen como un 80% de barreras al trabajo. O sea, hay una gran cantidad de personas muy capacitadas para diferentes puestos de trabajo que no están accediendo al puesto laborales porque no pasan los filtros de las búsquedas laborales por sus discapacidades. Y, eh, y esto lo llevó a interesarse a este dueño de call center, a interesarse más en el tema. Y entonces descubrió de que hay un banco de trabajo para personas con discapacidad, o sea, búsquedas específicas para... Y como las posiciones que él necesita para el call center, tranquilamente las puede cumplir con una discapacidad motriz, él empezó a contratar personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que por cada persona que él contrataba a responder a la tarea que otras, le está dando una oportunidad a alguien que tiene menos, menos privilegios y menos posibilidades. Bueno, y eso generó una rueda. ¿Por qué? Porque además descubrió de que para las personas que tienen, para las empresas que tienen X cantidad de personas con certificado de discapacidad, hay beneficios impositivos, con lo cual empezó a mejorar su negocio, y lo mejor aún es que él empezó, los call centers tienen un sistema de medición de la productividad, los niveles de productividad de las personas que habían entrado y que tenían discapacidad eran mucho mayores que de las otras personas, con lo cual empezó a haber también un rendimiento mayor en su negocio. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la decisión? ¿La decisión por dónde viene? ¿Viene por el lado del negocio? ¿Viene por el lado del impacto? Digo, hay oportunidades. Entonces, yo creo que ahí en el mundo corporativo ese tipo de situaciones son las que activan cosas interesantes, porque les cambió la cabeza, conocieron una comunidad a la cual no tenían acceso para conocer, mejoró el rendimiento del negocio, creció el negocio, por aparte después contrataron más personas, se volvió un caso, un ejemplo. Si vos googleás, después lo voy a buscar, si lo googleás, es un caso que es reconocido, entonces como empresario también generó un reconocimiento, hay gente que lo viene a ver, quiere copiar su modelo. Digo, ¿cómo podemos crear decisiones que generen ese tipo de cosas? Están a la luz de todos los negocios, las oportunidades. En el mundo de las ONGs creo que hay una diferencia porque las decisiones sobre la propiedad no son de un grupo, o sea, tenemos cuidadores, no tenemos dueños en las ONGs. Pero lo que tiene a diferencia de las ONGs es que son creadas con un propósito. Entonces la sensación de propósito está mucho más a la luz de la acción. Culturalmente está mucho más cercana el para qué hacemos las cosas que en la empresa. En la empresa tenés que preguntar 3 veces. Te van a decir, bueno, para ser rentable, para ganar plata, para ser los mejores del mundo, ponele. Bueno, ¿y a eso para qué? ¿Al servicio de qué está? Recién cuando llegas ahí te dicen, bueno, para, no sé, para alguna razón que les parezca. Pero no está tan atada la actividad. Ahora en la ONG está directamente, porque nosotros atendemos una necesidad concreta y buscamos erradicar X cuestión o resolver cierta problemática, con lo cual toda nuestra direccionalidad está enfocada en ese lugar. El riesgo que tienen las ONGs en relación con la sustentabilidad es que tienen cierta tendencia a burocratizarse. Entonces, a medida que se van burocratizando, el impacto real en terreno se empieza a despegar de las personas que lo crearon. Digamos, las ONGs empiezan a crecer y si no hay una cercanía con la causa, se empieza a burocratizar. Y he visto ONGs que tenían presupuestos para proyectos de impacto en donde solamente, no sé, el 30% del presupuesto llegó genuinamente al lugar donde tenían que llegar, el resto se lo comió la estructura. Entonces, y ese es un gran riesgo, porque las ONGs en realidad debería ser al revés, o sea, deberíamos crear organizaciones que son completamente livianas para poder atender lo mejor posible la necesidad que estamos queriendo atender. Entonces, cuando vas a una ONG y hablas de estas cosas, ¿qué estamos haciendo con la plata? Y te dicen, no, bueno, tenemos que pagar los sueldos. Sí, obviamente tenemos que pagar los sueldos, pero no estamos diciendo que esté bien o mal, simplemente qué estamos haciendo con la plata, cómo se mueve el dinero en una ONG, de dónde viene, quién nos presta el fondo, cómo lo aplicamos, de qué manera y cómo llega a donde tiene que llegar. Son conversaciones que generan
transformaciones, porque nos hacen ver de que quizás entramos en una etapa de nuestra organización en donde ponemos por delante un montón de cosas que antes no estaban. La burocracia, los papeles, no sé qué, costos innecesarios. ¿Y a dónde quedó nuestra causa? ¿Dónde está la sustentabilidad de nuestra causa? Si nos seguimos comiendo el 70% del presupuesto en costos y no en el impacto, no va a ser esto no va. Nuestros indicadores de impacto van a empezar a caer, la gente que nos da plata va a decir, bueno, pero al final ustedes lo único que quieren es pagarse los sueldos. Listo. Es la misma conversación valiente, solo que con un ingrediente diferente. Y en el ámbito público, en el mundo de los ministerios y los espacios de actuación y de articulación pública, mi experiencia es que lo que tiene culturalmente ese terreno para el trabajo es que hay mucho entusiasmo por hacer, pero hay procesos decisorios que a veces hacen que los procesos sean de mucho tiempo de ejecución. Entonces, está la posibilidad también de pensar. A mí me gusta trabajar mucho con gobiernos y con organismos públicos porque cuando empezás a encontrar a las personas, no tanto los roles, los títulos, las tarjetas, todo, uno pasa todo ese proceso y conecta con las personas. Hay muchas personas muy, muy valiosas queriendo hacer cosas muy, muy buenas. Y cuando uno le acerca a alguna empresa o alguna organización, alguna consultora y alguna ONG, y se crea como un ecosistema que tenga todas las partes, aparecen muchas posibilidades de catalizar cosas interesantes. Por sí solo el Estado a veces tiene como esa cuestión como mucho más aletargada, salvo algunos lugares donde sí se da, pero cuando se da la integración entre lo público, lo privado y el tercer sector y podemos crear un ecosistema de innovación en donde todo eso esté articulando, se empiezan a retroalimentar. Porque no hay ciertos temas donde el Estado es el único que llega, en términos de capilaridad a ciertos temas, en cuestión de inversión, de tamaño de proyectos, en cuestión de crear las redes necesarias. Y ahí quizás las empresas tienen la posibilidad de darle el dinamismo y de traer esa lógica quizás más de la eficiencia, y las ONGs muchas veces tienen la cercanía con la causa. Entonces creo que ahí hay una oportunidad cuando uno intenta activar proyectos que tienen que ver con el impacto, de cómo crear ecosistemas que no vayan solamente por un camino, sino que integren miradas y necesidades diferentes. Bien. Bueno, para cerrar hay dos preguntas. La primera es que nos cuentes un poquito más de los ejemplos. Bueno, una en el ámbito privado ya contaste Sí. de dos, y si tenés la posibilidad de brindarnos en el ámbito público y en el de Sí. ONG, o uno de como del que decías justo recién, de la vinculación entre los tres sectores. El que vos prefieras, digamos. Déjame pensar un poquito. Estoy buscando algún caso. Te dejé pensando. Sí, no, pues estoy queriendo buscar uno que valga que tenga elementos, ¿viste? Bien, sí. Sí, te puedo contar algo. Me tocó trabajar con un grupo de productores, en realidad no con un grupo de productores, vuelvo a empezar. Me tocó trabajar con un consorcio de riego. Un consorcio de riego es un espacio de participación de un grupo de productores, agricultores y ganaderos,
para el uso de un recurso hídrico conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un solo río o un solo canal y tenemos que decidir, y no hay agua para todos todo el tiempo, tenemos que abrir y cerrar compuertas para ver quién agarra agua qué día y qué horario, y nos tenemos que poner de acuerdo cómo lo vamos a usar. Entonces, y es un espacio en donde interviene un organismo público, que es el que regula el recurso hídrico, o sea, ese río, y por otro lado están los productores, que son los que necesitan ese recurso hídrico. Y que de alguna manera, si no producen, el Estado, ese municipio no recibe dinero, y que es su principal fuente de ingreso, con lo cual hay un entramado muy, muy profundo entre las decisiones vinculadas al uso del agua, a la capacidad productiva de los productores y al sostén de una comunidad, digamos, y a la inversión en esa comunidad. Y es muy interesante ver porque los mismos consorciantes, o sea, los que son productores, muchos son delegados y cumplen un rol de representatividad en un organismo que es mixto, digamos, tiene representación de lo privado, pero es un organismo público, digamos. Y es muy interesante ver cuando ese solapamiento se da, porque por un lado está bueno, nosotros tenemos que tomar las decisiones, y por el otro lado está las necesidades que tiene, creo que son 300.000 hectáreas de producción. Entonces, el ponerse en el zapato del otro, a veces tiene algo muy interesante, ¿no? Porque los productores muchas veces cuestionando al Estado, diciendo, bueno, no nos dan el agua, no lo arreglan bien, no gestionan bien, no toman buenas decisiones, son lentos. Ahora, cuando les toca sentarse en ese lugar, como productores, y hacer ese trabajo, que es lo que hacen en ese consorcio de riego, cambia la dinámica, porque, bueno, no es tan fácil tomar una decisión. Y no es tan fácil decidir para 3.000 productores. No es tan fácil priorizar cuando el recurso es escaso. Entonces, es súper interesante ver cuando esa mirada generalmente sesgada, digamos, del empresario o la empresaria que considera ciertos elementos del Estado, ciertos elementos de la burocracia o ciertos elementos de la gestión como algo ineficiente, cuando tiene que ocupar ese lugar para cuidar exactamente lo que necesita. Es súper interesante eso. Y fue increíble, porque claro, cuando escuchaba las conversaciones, enseguida se ponía en el rol de acá decidimos nosotros, y cuando se sentaban en el otro lugar era bueno, pero es lo que nosotros necesitamos, y cómo hacemos que esto funcione, y todo este tipo de cosas. Y creo que eso a mí me dio la pauta de lo importante que es que se creen esos lugares, volviendo un poco a la observación, ¿no? De crear esos espacios donde es posible escucharnos y escuchar realmente cómo veo yo las cosas, desde dónde las estoy viendo y qué es lo que necesito. Y no estamos tan acostumbrados a hablar de eso, estamos más acostumbrados a reclamar y decir, para mí es así y vos no tenés razón, y bueno, y digamos, todo lo que genera eso. Sí. Estoy empezando a tener de vuelta problemas de... Pará. Me está mostrando señales de que no está cargando y eso no está bueno. Hoy no está en su día la compu. No, y me venía a funcionar. Ahí está, ahí se resolvió. Ahí vamos. Ok. ¿Está bien ese caso? Sí, está bueno, digamos. Refleja, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, refleja esto de la parte de humana, digamos, de la persona y de qué es lo que entra en juego. Y después la parte de organizaciones y cómo interviene, digamos, la parte pública y la parte privada, digamos, para lo que se quiere lograr en el medio, que sería la estrategia de sustentabilidad de una comuna, de un negocio, etcétera. Sí, así es. Por lo menos así lo vi yo. Bueno, ideas diciendo. Dale. Y bueno, Martín, gracias por compartir ese caso. Para cerrar ahora sí, te pregunto, ¿cuáles han sido, digamos, los mayores aprendizajes o los que mejor recuerdo tengas a lo largo de tu experiencia
en relación a estos procesos de facilitación de conversaciones difíciles, por así decirlo, y que involucran a la sustentabilidad. Yo creo que el primer aprendizaje es que siempre hay incertidumbre. Si no hay incertidumbre, es muy probable que nada esté cambiando. Si no estamos pisando un poco el terreno de lo que no conocemos y se genera un poquito de tensión y haya un poquito de miedo, es muy probable que estemos pisando lugares que ya conocemos y no estemos transitando nada nuevo. Entonces, aprendí con el tiempo. Al principio le escapaba un poco porque pensaba que nos estábamos metiendo en lugares que no deberíamos meternos. Ahora, cuando se construye el vínculo de confianza, me gusta promover eso porque creo que atravesar situaciones en donde no sabemos bien qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a resolver, y perdemos un poco el control, aparecen realmente las personalidades y aparecen también las posibilidades de crear cosas interesantes. Así que ese es el primero, la incertidumbre, el transitar la incertidumbre. Otro aprendizaje es que aprender no se agota, el aprender no se agota, entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando, conociendo personas, escuchando podcasts, juntarse con personas a debatir sobre temas, leer libros, subrayarlos, dar clases y escucharse uno mismo hablando de las cosas que cree, y también aquellas cosas que no cree, pero que las contrasta con las que cree. Tenemos que crear nuestro propio marco conceptual desde el cual nos paramos para hablar. Y eso es muy importante para estos tiempos, donde pareciera ser que todo da lo mismo, ¿viste? Todo es relativo. No es todo relativo. O sea, no. Las cosas no dan lo mismo como las hacemos. Entonces, ¿desde dónde te parás? ¿Cuánto sabes de tus zonas grises? Bueno, todo eso es un proceso. Entonces, el aprendizaje que no termina. Para mí ese es el segundo. Y después para mí, me aparece, siendo padre de dos pequeños, me aparece también como algo que es inevitable, que es que hay algo de todo esto que tiene que ver con ellos y tiene que ver con el mundo que dejamos y con los niños que dejamos en el mundo. Y que quizás suene a que, bueno, no tenemos mucho en realidad para hacer, pero en nuestra casa, en nuestros metritos cuadrados, en donde todos los días nos escuchan, nos ven como ejemplos, ahí no hay nadie imponiéndonos nada, somos nosotros y nosotras haciendo el trabajo de ser ejemplos. Y creo que esa es la primera escuela, o sea, después están todos los otros lugares. Y ahí yo veo una responsabilidad muy grande de un trabajo para hacer. Y que aprendo todos los días, porque me muestran mis propias incoherencias. En mis formas, en lo que digo, en cómo pongo límites, en todo eso es una gran escuela, así que creo que está bueno prestarle mucha atención a la primera escuela acá en casa. Sí, definitivamente resuena mucho conmigo la tercera, así que sí. Bueno, y, yo creo que ya estamos, digamos, ha sido más que interesante, digamos, y justamente este proceso de aprendizaje y ser curioso a ver qué es lo que significa esto, cómo impacta en el día a día, digamos, y entender desde otro punto de vista ciertas situaciones. Yo particularmente estaba muy interesada en escucharte a vos hablar sobre sustentabilidad y estos procesos de facilitación, y no siempre, como te decía al principio, está como, si bien está más en auge como vos decís, vos sos el que está en el campo, muchas veces puede estar como
¿cómo se dice? Me sale la palabra en inglés, pero es malentendido o tener un concepto erróneo de lo que es, inclusive Sí. de estos procesos de facilitación también. Entonces, bueno, yo estoy Sí, más que contenta con esto, Martín. Te bueno, me agradezco alegro, muchísimo me alegro, me por alegro. este episodio y el tiempo, la experiencia, el conocimiento también, así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias a vos, Laura. Sí, me encantó la conversación, me deja también ahí con algunas ganas de seguir explorando Sí, cosas. Eh, y sí, bienvenidos todos estos espacios para seguir eh, cultivando el asombro. Creo que eso es algo que tenemos que mantener ahí como una llamita prendida sí, en totalmente, nuestra... totalmente. Bueno, Ahí va. Laura, muchas gracias. que estés bien, buen día, Igual, chau, chau. chao, chao. Gracias a todos nuestros oyentes y a cada invitado que se suma a este podcast. Creemos en la sinergia que puede generarse compartiendo este tipo de contenidos, experiencias y saber. Te invitamos a dejarnos tu feedback. Nos ayuda a crecer constructivamente y mejorar. También, si quieres conocer más sobre lo que hacemos desde el foco en la persona y la reingeniería de procesos, puedes contactarnos a través de nuestros diferentes canales. A su vez, si quieres formar parte de este podcast o conoces a alguien que podría interesarle y sumar valor, experiencia y saber, puedes hacerlo a través de las dos vías disponibles, a través de la página web o a través del link que está en la presentación inicial de este podcast. Te esperamos en el próximo episodio.